Les pido a los que puedan, si pueden tener prendida la cámara, porque vamos a poner presente a lo que tengo en la cámara prendida.
Bueno, buenas noches. Les pido que enciendan las cámaras, porque la asistencia va a considerar solo a los que estén con la cámara encendida. Esperamos un minutito más y empezamos. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Bien. Florencia Aranaga, ¿estás sin cámara? Bien. Bueno, hoy tenemos asignada la bolilla 15, que trata sobre efectos personales de la sentencia de quiebra. Esto es algo similar a lo que vieron en la etapa de concurso preventivo. ¿Se acuerdan que había diferentes actos del concurso preventivo
la presentación concursal, la sentencia de apertura, la publicación editorial, etc., que producían ciertos efectos. Ahora, en esta parte, lo que vamos a ver es los efectos que produce entonces la sentencia de quiebra. La ley estructura el tema de efectos en varias secciones a partir del artículo 102. La ley en una sección habla de efectos personales. En la siguiente sección trata sobre efectos patrimoniales bajo el título o el epígrafe de desapoderamiento. Después la sección que le sigue es una que se denomina efectos sobre los actos realizados por el fallido en perjuicio a los acreedores. Esto es que regula, bueno, ciertos, en definitiva trata lo que son las acciones de ineficacia. Regula cómo pueden dejarse sin efecto o declararse inoponibles ciertos actos realizados por el fallido que fueron realizados en perjuicio de los acreedores. Luego hay una sección que habla de efectos sobre ciertas relaciones jurídicas en particular, que refiere a los efectos que produce la quiebra sobre los contratos. También hay una sección que habla sobre los efectos de la quiebra sobre ciertas relaciones jurídicas en particular, que acá engloba, o de alguna manera, es una regulación residual de ciertos efectos que produce sobre relaciones jurídicas. Por ejemplo, acá tenemos el tema de los intereses, el tema de la concursalidad, el tema del foro de atracción. En definitiva, a partir del artículo 102, la ley regula todo lo que son ciertos efectos sobre diferentes elementos. Lo que vamos a ver hoy es los efectos que produce sobre la persona, o los efectos personales que produce la declaración de quiebra. Haciendo un repaso, no vamos a entrar a analizar cuestiones de historia, ni antecedentes, todo eso lo tienen en el material. Lo importante es que sepan de que ha habido una despersonalización, esto durante el tiempo ha habido una despersonalización de la responsabilidad del fallido. En la antigüedad, en el derecho romano, estaba prevista incluso la esclavitud y la prisión por deudas, con lo cual ven que había una personalización de la responsabilidad. Los deudores respondían con su persona. Eso de alguna manera se va atenuando a través de los años, hasta llegar a hoy a que principalmente la responsabilidad recae sobre el patrimonio, aunque hay ciertos efectos que todavía subsisten y que recaen sobre la persona. Entonces, cabe preguntarnos ahora si el fallido es un incapaz. Hoy día, evidentemente, el fallido, está claro que no es un incapaz, pero sí que tiene ciertas incapacidades de derecho. Yo después, a los que no estaban presentes cuando inicié la clase, les digo que tienen que estar con la cámara prendida para que tengan presente. Veo que se van incorporando algunos que, bueno, al final de la clase, en todo caso, a los que no estaban presentes cuando empecé, bueno, les completo el tema de la asistencia. Entonces decía que hoy día el fallido no es un incapaz, pero sí se prevén que tiene ciertas incapacidades de derecho. Es decir, hay ciertos actos que no va a poder realizar, ni siquiera a través de un representante. Estas incapacidades, bueno, son civiles, comerciales, penales, profesionales, es lo que a nosotros nos interesa, bueno, son las civiles, comerciales y profesionales. Estas incapacidades no solo están reguladas en la ley de quiebra, sino que también las vamos a encontrar en otros ordenamientos. Por ejemplo, en el Código Civil y Comercial dice que, por ejemplo, el fallido no va a poder ser curador o tutor, que no va a poder ser fiduciario al tratar el contrato de fideicomiso. Como para dar un ejemplo, nada más de ciertas incapacidades previstas en otros ordenamientos. También es importante que tengan en cuenta que hay ordenamientos provinciales. Hasta ahora estamos hablando de ordenamientos nacionales, la ley de quiebra o el Código Civil y Comercial, pero también hay ordenamientos provinciales que regulan ciertas incapacidades del fallido. Por ejemplo, la ley de honorarios, la 5177, la ley de la provincia de Buenos Aires,
regula o prevé una incapacidad del fallido o una inhabilitación del fallido de 5 años para el ejercicio de la profesión. Es decir, un abogado al que se le declara la quiebra, en principio no podría o se vería suspendida su matrícula por el plazo de 5 años. Entonces, tenemos incapacidades reguladas por el ordenamiento nacional, por ejemplo, el Código Civil Comercial y la propia ley de concurso y quiebra, y también tenemos algunos ordenamientos provinciales u otras leyes donde se prevén, bueno, estas incapacidades. En lo que a nosotros nos interesa, nos vamos a centrar, como para ver lo que es la orilla 15, en todo lo que es el régimen de incapacidades o los efectos personales, incapacidades que prevé la ley de concurso y que recaen sobre la persona fallida. En ese sentido, vamos a ver que la ley prevé o habla de un deber de cooperación del fallido, ahora lo vamos a analizar, con lo cual de alguna manera restringe la libertad del fallido porque le exige una conducta determinada. Vamos a ver lo que son las restricciones ambulatorias o la interdicción para salir del país. Vamos a comparar lo que era el régimen de concurso con lo que es el régimen de la quiebra. Vamos a analizar otro efecto personal, que es la intercepción de correspondencia. Y vamos a ver el tema de cómo es el desempeño de la actividad laboral del fallido. Si puede seguir trabajando o no, o en qué condiciones. Todos esos son los efectos personales que están regulados entonces en la ley a partir del artículo 102. Vamos a empezar entonces con el primer efecto personal que prevé la ley concursal, que sería el deber de cooperación. Esto está previsto entonces en el artículo 102. Y en definitiva lo que dice es que el fallido, sus representantes y los administradores, en el caso de que haya una sociedad, están obligados a prestar colaboración con el juez y con el síndico para dos cuestiones particulares, que es el esclarecimiento de la situación patrimonial y la determinación de los créditos. Dice, deben comparecer cada vez que el juez los cite para dar explicaciones y puede ordenarse por su concurrencia por la fuerza similar en la existencia. Entonces, el primer efecto personal es este deber de cooperación. De alguna manera restringe la libertad del fallido, no solo del fallido, sino de sus representantes y de los administradores, en el caso de una persona jurídica. Entonces, tenga bien en claro, y esto es importante porque son preguntas de exámenes, quiénes son o sobre quiénes recae este deber de cooperación. Fallido, representantes y administradores. Tengan en cuenta de que cuando se habla de fallido, también debemos asimilar a los socios con responsabilidad ilimitada. El artículo 160, segundo párrafo, dice que cuando la ley hable de fallido, también debe estar incluido, debe incluirse o debe entenderse incluido a los socios con responsabilidad ilimitada si los hay. Es decir, todas las medidas o las regulaciones que alcancen al fallido, en virtud del 160, segundo párrafo, también los van a alcanzar a los socios con responsabilidad ilimitada. ¿Esto para qué? Porque ustedes van a ver que a los socios con responsabilidad ilimitada se les extiende la quiebra. No, como se les extiende la quiebra, también de alguna manera la ley hace extensiva todas las medidas que se adopten respecto al fallido. Entonces, si en el examen les preguntan cuáles son los sujetos que tienen la carga de colaborar o de cumplir con este deber de colaboración, ustedes tienen que decir fallido, socios con responsabilidad ilimitada, si los hay, por el 160, inciso 2, representantes y administradores. ¿Para qué es este deber de colaboración? Con un objetivo bien determinado. Dos objetivos bien determinados. Esclarecimiento de la situación patrimonial y la determinación de los créditos. Si alguno me quiere hacer una pregunta, me interrumpe. Lo vamos solucionando a medida que vamos hablando.
Bien, entonces, ustedes se preguntan en la práctica, ¿cómo se hace efectivo esto? Bueno, tengan en cuenta de que en correlación con este artículo 2, ustedes pueden ver que el juez en el artículo 274 tiene facultades como para pedir o exigir ese deber de colaboración. El juez en el 274 y el síndico en el 275, inciso 3. 275, inciso 3 regula que el síndico puede pedirle explicaciones. 274 es el que regula que el juez puede pedirle explicaciones a estos sujetos. Bien, entonces, ustedes se preguntan en la práctica cómo es. La realidad es que no, más allá de que los jueces pueden hacer o pedir explicaciones o una cooperación particular a estos sujetos, la ley no prevé una consecuencia para el caso de que se incumpla con este deber de cooperación. Con lo cual, la única posibilidad que le queda al juez es acudir a lo que dice la norma en el segundo párrafo, que es hacerlo traer por la fuerza pública. Lo normal es que el juez le pida que brinde una determinada información o una determinada colaboración. Si no cumple, no hay apercibimiento. El único apercibimiento posible sería hacerlo venir con la fuerza pública. Y esto, bueno, yo en un caso, yo tuve una oportunidad que en una quiebra se hizo comparecer en el juzgado donde yo trabajo al fallido, vino el abogado del fallido con el fallido, porque, por ejemplo, esto para que tengan una idea de por qué puede ser útil esto, había un vehículo que estaba bajo la titularidad e incluso denunciado como activo por el propio fallido, y no aparecía. El síndico había realizado algunas investigaciones para tratar de detectar el vehículo, para incautarlo y liquidarlo en el marco de la quiebra, y ese auto había desaparecido. El fallido no respondía, no decía dónde estaba. Bueno, se lo hizo venir. En un principio, bueno, vino voluntariamente sin auxilio de fuerza pública. Se sienta el abogado, le preguntamos qué había pasado, y el abogado dice, no, me lo robaron. ¿Pero cómo? ¿Se lo robaron? Pero hizo la denuncia, le preguntamos, ¿hizo la denuncia? ¿Tiene una denuncia penal? No, la denuncia no la hice, simplemente me lo robaron y lo dejé ahí el tema. Como ven, ante esa situación, el juez no puede hacer nada. Nosotros nos encontramos con esa situación, donde tuvimos que hacer venir en un caso particular un fallido, porque había de alguna manera vendido o hecho desaparecer un bien componente de activo. Bueno, de alguna manera vino y ahí se cerró toda la posibilidad de actuación del juez. Entonces, esto como para que tengan una idea de en qué casos puede hacerse efectivo este deber de cooperación, y que tengan en cuenta de que no hay sanción, más allá de que si viene y dice cualquier cosa, bueno, el juez no podría quizás tomar alguna otra medida, más allá de que quizás el juez pueda de alguna manera argumentar una desobediencia judicial, alguna determinada orden que haya impartido. Bueno, quizás algún resquicio le queda al juez, pero bueno, en principio, pregunta de examen, no hay consecuencia para el incumplimiento del deber de cooperación, salvo hacerlo venir con la fuerza pública. Bien, conjugado con este deber de cooperación que hemos visto, previsto en el artículo 102, conjugado con el 275, inciso 3 y 274, tenemos que analizar otro efecto personal, que es la interdicción de salida del país o la restricción ambulatoria, que prevé la ley de concursos en el artículo 103. ¿Alguno me puede decir cómo era, ahora que todavía lo tienen fresco, en el concurso preventivo, la restricción de salida del país? ¿Alguno se acuerda? Y en el caso del concurso tenía que avisarle al juez, pero no tenía que pedir autorización. Creo que cuando superaba los 40 días, ahí tenía que pedir. El artículo 25 regulaba que el concursado podía salir del país directamente
no era necesaria autorización si salía del país por un plazo inferior a 40 días, y si era superior a 40 días tenía que pedir autorización. Y ustedes han visto que esa interdicción de salida del país, esa limitación, estaba prevista por la ley con un claro, o con una clara finalidad, que es, bueno, que cumplir con ese deber de colaboración de que estamos hablando. Acá en la quiebra lo mismo. Hay una interdicción de salida del país prevista para los fallidos, con un claro objetivo, que es que puedan cumplir con ese deber de colaboración del artículo 102. Pero hay algunas diferencias. ¿Por qué? Porque el artículo 103, a diferencia del 25, dice que en todos los casos que quiera salir del país, el fallido tiene que pedir autorización. No importa si es mayor o menor a 40 días, acá en todos los casos necesita autorización judicial para salir del país. ¿Cómo es el trámite de autorización? Bueno, es simplemente se hace un pedido ante el juez, en el expediente, el juez da una vista al síndico y resuelve. La ley dice que va a otorgar la autorización para salir del país solo en caso de que la presencia del fallido no sea requerida a los efectos de cumplir con el deber de colaboración, o en casos de necesidad y urgencia evidente. Un caso típico de esto es, por ejemplo, hay un familiar del fallido que está, no sé, está con una enfermedad o falleció, y bueno, el fallido pide autorización del país para ir al entierro o lo que sea en el exterior. Bueno, eso sería un caso que encuadraría, por ejemplo, en caso de necesidad o urgencia evidente. Bien, entonces, sabemos que en todos los casos tiene que pedir autorización. ¿Cómo tramita ese pedido de autorización y en qué casos exclusivos el juez se la va a otorgar? Esta interdicción de salida del país afecta al fallido y por consiguiente a los socios ilimitadamente responsables por el artículo 160, inciso 2, o párrafo 2, y a los administradores, en caso que haya. No a los representantes. Diferencia con el deber de cooperación. La interdicción de salida del país en la quiebra no alcanza a los representantes, sí a los administradores. Ahí hay una diferencia con el deber de cooperación que es importante que la tengan en claro. Entre paréntesis, tengan en cuenta que algunos interpretan de que no solo alcanza a los administradores que cumplan funciones al momento de la declaración de quiebra, sino también a los anteriores que se hayan desempeñado luego de la cesación de pagos del fallido, o a partir de la cesación de pagos del fallido, como un detalle o una interpretación. Entonces, ¿a qué sujetos alcanza? Fallido, y por consiguiente a los socios ilimitadamente responsables, y a los administradores, no a los representantes. Con esta particularidad de que hay quienes interpretan de que los administradores no solo van a estar alcanzados quienes se desempeñaban como administradores al momento de la sentencia de quiebra, sino también los que se desempeñaban con anterioridad a partir de la fecha de cesación de pago. ¿Esto por qué? Porque si no, yo soy administrador, me estoy por presentar la quiebra, o veo que me están por declarar la quiebra y renuncio, entonces yo, bueno, no me vería afectado. No, la ley quiere, o la doctrina quiere que se incluyan en este artículo 103 también estos administradores, entonces, ¿qué se sabe? Bien. La ley prevé en este artículo que, pese a que el fallido haya salido al exterior, dice que el proceso continúa, no se suspende. La ley dice que tampoco se suspenden los efectos del domicilio procesal que haya constituido el fallido. Con lo cual las notificaciones que en su caso sean dirigidas al domicilio constituido
van a ser válidas aunque el fallido esté en el exterior. También prevé la ley que la interdicción de salida del país, que en principio tiene vigencia hasta el informe general, hasta que el síndico presente el informe general, puede ser extendida por 6 meses más. Y esto tiene que ser por cuestiones, por una resolución fundada. Es decir, el juez tiene que encontrar un motivo que justifique la extensión de ese plazo de interdicción de salida, que en principio, insisto, es hasta la presentación del informe general. El artículo también dice que esta resolución es apelable, pero la apelación es con efecto devolutivo, es decir, que la resolución se cumple. Si el juez le deniega la autorización para salir del país, entonces el fallido la va a poder, o el afectado la va a poder apelar, pero mientras tanto, hasta que se resuelva, esta decisión se cumple, o sea, el fallido no va a poder salir. Algunas particularidades que pueden encontrar quizás en algún material que lean, le digo que no hay consecuencias tampoco para la violación de la interdicción de salida del país. Más allá de que podría haber una consecuencia penal, que podría ser la desobediencia de una orden judicial, delito de desobediencia. Pero la ley concursal no prevé una consecuencia para el caso de violación de esta interdicción de salida del país. Tengan en cuenta también que para que se produzca este efecto, la sentencia no tiene que estar firme, se produce a partir del mismo momento del dictado de la sentencia de quiebra. Y solo queda por ver cómo se hace efectiva esta interdicción de salida del país. Bueno, acá la propia sentencia de quiebra, el propio artículo 88, dispone el libramiento de comunicaciones a los efectos de que se cumpla esta interdicción de salida del país. Y en ese sentido, cuando el juez dicta la sentencia de quiebra, va a ordenar el libramiento de oficios a la Policía Federal, a Migración, a la Policía Aeronáutica, a Gendarmería, bueno, a todos estos organismos, a aduanas, que de alguna manera puedan controlar la salida del país de una persona. Si ustedes llegan al aeropuerto y el juez diligenció ese oficio, bueno, seguramente no van a poder pasar migraciones. De esa manera se hace efectivo esta interdicción de salida del país, aunque insisto, si pese a esta prohibición el fallido sale por algún motivo, porque el juez no libró el oficio, porque se fue antes de que llegara el oficio, porque hay un error en migración o lo que sea, bueno, no habría una consecuencia prevista en la ley de concurso. Bien, entonces, primer efecto, deber de cooperación. Segundo efecto, esta restricción ambulatoria de la interdicción de salida del país, que, insisto, tiene correlación con el anterior porque se prevé a los efectos de que pueda cumplirse con ese deber de colaboración. Hemos visto entonces que en todos los casos necesita autorización, hemos visto quiénes se ven afectados por esta interdicción de salida del país, desde cuándo, de la sentencia de quiebra hasta el principio del informe general, es que dura, que esto puede ser prolongado. Hemos visto que solamente se da autorización en caso de que la presencia no sea requerida para el deber de colaboración, o en caso de necesidad de urgencia evidentes. Hemos visto que es apelable y hemos visto, bueno, cómo se hace efectiva. En definitiva, todo eso es lo que tienen que saber para el examen. Pasando al siguiente efecto personal prevista en esta sección de la ley concursal, vamos a ver ahora el efecto que se denomina interceptación o intercepción de la correspondencia. Bueno, el artículo 114 prevé que el juez, y esto también está previsto en el artículo 88, inciso 6, el 88 es el contenido de la sentencia, que el juez va a ordenar de que se retenga toda la correspondencia y comunicaciones que le sean, o
que vayan a ser recibidas por el fallido. ¿Esto qué hace el juez? Bueno, conforme al artículo 88, inciso 6, va a ordenar un oficio al correo oficial o a correos privados, justamente para eso, para que si hay comunicaciones dirigidas al fallido, sean retenidas y entregadas al síndico. ¿Para qué es esto? Bueno, justamente porque la ley presume que puede haber comunicaciones que sean importantes como para esclarecer la situación patrimonial del fallido. Entonces, ley lleva al correo o a la entidad oficiada que retenga y que se la entregue al síndico. El síndico no lo va a poder abrir él, sino que lo va a poder abrir en presencia del concursado, o en su defecto, si el concursado no comparece o no lo puede citar, en presencia del juez. Abre la correspondencia, la mira, si ve que hay cuestiones personales o que excedan de lo que es el interés de la quiebra, se la va a restituir al fallido, y todo lo que sea que exceda de cuestiones personales y que haga su situación patrimonial va a ser aportada al expediente, justamente para esto, para que de alguna manera podamos tomar un conocimiento a través de estos elementos de la situación patrimonial del concursado, del fallido en este caso. Ustedes me dirán, pero ya nadie manda una carta, ya nadie manda este tipo de comunicaciones, y en su gran mayoría lo normal es que las comunicaciones sean a través de WhatsApp, de mail o cuestiones, no sé, aplicaciones y demás. Si bien no está previsto en la ley, ¿qué sucede con este tipo de comunicaciones? Algunos fallos han admitido que de alguna manera se hagan investigaciones sobre este tipo de comunicaciones. En su caso, bueno, capaz que puede disponerse que se haga una pericia sobre un determinado aparato de internet o una computadora determinada. Esto en general tiene que ser por razones muy fundadas, ¿viste? Ningún juez va a ordenar sin que tenga elementos serios como para pensar de que a través de ese aparato se han realizado comunicaciones, pero no importa. Lo importante es que sepan de que la ley prevé correspondencia y comunicaciones haciéndose efectiva a través de determinados oficios, a los correos. Entonces, ¿hasta cuándo dura este efecto? Bueno, en principio es hasta la conclusión, se interpreta que es hasta la conclusión de la quiebra, hasta que termina el proceso de quiebra, porque hasta ese momento nos interesa conocer la posible existencia de bienes. ¿Está? Entonces, con eso hemos visto intersección de correspondencia, regulada en el artículo 114. Le hago una pregunta. ¿No han hecho ningún Sabemos planteo? entonces desde cuándo, de la sentencia de quiebra hasta la conclusión de la quiebra, sabemos cómo se hace efectivo, y sabemos que está prevista entonces en el artículo 114 y 88, inciso 6. Esa es la orden del juez en la sentencia que dispone del libramiento de los oficios. Bien. Le hago una pregunta, profe. Tenemos tres efectos entonces personales que son bastante sencillitos. Vamos ahora a ver uno que es un poquito más complicado, que es los efectos que produce la quiebra sobre la actividad laboral o profesional del fallido. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué efectos produce? ¿El fallido puede seguir trabajando? ¿Ustedes qué piensan? ¿El fallido va a poder seguir trabajando? ¿O una persona que es declarada de quiebra no? Te pido, si tienen que algo que decirme, participen, abran los micrófonos. Creo que algunas cosas puede hacer, o sea, si fuera un trabajo en relación de A ver, Pablo, dependencia, que no te estoy escuchando. A ver, Pablo, ahora. ¿ahí me escuchás? Bueno, a ver. Ah, espera.
Ahora sí, tenía el volumen. Sí, porque recién habló un compañero que hizo una pregunta y tampoco lo escuchó. Ah, sí, sí, nada, no me di cuenta. No, decía que algunos trabajos, por ejemplo, en relación de dependencia, podría llegar a ser, salvo algunas cuestiones profesionales que tengan alguna inhabilitación. Bien, perfecto. En definitiva, lo que prevé la ley es eso, es algo totalmente ilógico. Lo que dice la ley en el artículo 104 es que el fallido va a poder continuar realizando tareas profesionales, artesanales o en relación de dependencia. Y claro, ¿cómo no va a poder trabajar el fallido si el fallido de alguna manera tiene que seguir subsistiendo, tiene que cumplir con ciertas obligaciones familiares, etc.? Claro, si no, sería un muerto civil, obviamente. Se Exacto, transformaría en un muerto exacto. civil. Claro. Entonces, conceptualmente, es claro que el fallido va a poder seguir trabajando. Pero la ley prevé ciertas limitaciones. Como principio general, entonces, ustedes sepan de que el fallido, la ley de concurso prevé que el fallido puede desempeñar tareas profesionales, artesanales o en relación de dependencia. Ahora, ¿qué sucede con el sueldo? El sueldo queda afectado a lo que es el activo del cual se van a cobrar los acreedores. ¿Ustedes vieron desapoderamiento? Todavía no. No. ¿A ustedes qué les parece? ¿El sueldo va a quedar afectado? Y podría quedar afectado proporcionalmente en lo que es embargable. Exacto. La ley dice que va a poder continuar realizando estas actividades, pero dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 107 y 108, inciso 2. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el artículo 107 es el que habla del desapoderamiento en la quiebra, y el 108 prevé excepciones al desapoderamiento. Y dice, entonces, lo que debe entenderse es que el salario en la porción inembargable va a quedar excluido del desapoderamiento. Lo que dice la ley es que todos los bienes que vaya percibiendo o que vaya adquiriendo el fallido luego de la sentencia de quiebra y hasta que cese la inhabilitación, que vamos a ver cuando se produce, todos esos bienes que ingresen luego de la quiebra hasta el cese de la inhabilitación van a ingresar al activo liquidable, salvo exclusiones que prevé expresamente la ley. Una de esas exclusiones es los bienes inembargables. Es decir, los bienes inembargables no entran en el desapoderamiento. Bueno, el salario, hay normativa que dice que hay una porción del salario que es inembargable. El salario mínimo vital y móvil es inembargable. En lo que exceda 2 veces el salario mínimo vital y móvil es inembargable en un 20 o un 10, yo no recuerdo cómo era. Pero hay normativa que prevé que el salario es inembargable. Es lógico que así sea, al menos en un porcentaje. Entonces, Sí, lo que supera un salario mínimo vital y móvil hasta 2 salarios es embargable en un 10%. Lo que supera los 2 salarios mínimos es un 20%. en un 20. Perfecto, es así. Entonces, todos esos salarios o esa ganancia que vaya a percibir el fallido luego de la sentencia de quiebra y hasta el cese de la inhabilitación, va a quedar todo incluido en el desapoderamiento. Todo eso va a conformar la masa liquidable, a excepción, en este caso, de los bienes inembargables como el salario en la porción inembargable. Entonces, el fallido va a poder cobrar su salario o la porción inembargable de su salario y va a tener que depositar en la causa, él o la empleadora, la porción embargable del salario, porque eso entraría en el desapoderamiento. Y de eso van a cobrar los acreedores preferenciales. Entonces, los acreedores preferenciales, todos los que tienen que venir a hacer valer su derecho en la quiebra, van a cobrar de los bienes existentes al momento de la declaración de quiebra
y de todo lo que adquiera el fallido hasta la rehabilitación o hasta el cese de la inhabilitación. Es decir, los acreedores prefalenciales se van a poder cobrar incluso de los bienes que ingresen después de la quiebra, hasta el cese de la inhabilitación. Entonces, los acreedores se van a poder cobrar de los bienes que tenga el fallido al momento de la declaración de quiebra, y en este caso de la porción embargable del salario devengado hasta el cese de la inhabilitación, que en principio dura 1 año luego de la sentencia de quiebra. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque en alguna clase, no sé, cuando yo hablaba creo que fue acá, en la primera parte cuando hablaba de concurso o la quiebra, nos preguntábamos bueno, ¿por qué el fallido va a elegir pedir su propia quiebra? ¿Qué ganaba el fallido pidiendo su propia quiebra? ¿Por qué hay un abogado que elige pedir una quiebra en lugar de un concurso? Y esto es uno de los efectos principales para mí de la quiebra que son súper beneficiosos para el fallido. ¿Por qué? Porque cuando cesa el año, todos los bienes que ingresen van a estar excluidos del desapoderamiento. Es decir, los acreedores van a cobrar de los bienes existentes al momento de la declaración de quiebra y todos los que ingresen hasta el cese de la inhabilitación, que en principio se produce al año de la sentencia de quiebra. Lo que ingrese luego queda excluido del desapoderamiento. Esos acreedores no van a poder cobrarse de eso. Van a ser libremente percibidos y va a ingresar directamente al activo de este sujeto fallido, pero va a actuar libremente. Y de alguna manera lo que busca la ley con esto es que el fallido pueda volver a empezar. Solucionó su insolvencia con el activo que había y lo que ingresó durante ese periodo y nada más. Y es como un volver a empezar. Y acá entramos con un montón, por eso este tema para mí es importantísimo que lo sepan, porque los abogados que entienden de concurso pueden asesorar bien a un cliente, aunque no lo vengan a ver por un concurso. Porque, por ejemplo, imagínense, y esto se está dando mucho en la práctica, imagínense, se lo voy a dar con un claro ejemplo. Imagínense, por ejemplo, un policía que percibe un sueldo en blanco. Tiene deudas que no las puede pagar. Ahora a cualquiera le dan créditos con un solo recibo, le dan créditos en cualquier lado. Vas a estos prestamistas, vas a cualquier lado, te dan préstamos. ¿Qué puede hacer este sujeto? Ustedes son abogados, le llega un policía, o cualquiera que tenga una maestra, cualquiera que tenga un sueldo en blanco, por decir algo, y le dice, tengo deuda con Favacar, con Credil, con el Banco de la Nación, y no tengo bienes con qué responder, o tengo solo un auto. ¿Ustedes qué le van a decir? ¿Cuál es la mejor solución? ¿Concursarse? ¿Quebrarse? Pidió la quiebra directa. Esperar que te inicien acciones individuales y ir tratando de pagar. Bueno, obviamente, si querés pagar, buenísimo. Si podés pagar, buenísimo. Y si no, ¿qué haces? ¿Te vas a someter a un trámite de concurso donde de alguna manera no tenés recursos como para afrontar un acuerdo? Vos tenés un sueldo, tenés un auto nada más. Bueno, entonces la solución me parece adecuada, quizás ahí es pedir la quiebra. Claro. ¿Por qué? Porque el único efecto que va a producir la quiebra va a perder los bienes que tenga su nombre al momento de la creación de quiebra y se le va a embargar esa porción embargable por 1 año, eso va a ir a la quiebra, y vencido 1 año, su sueldo queda liberado. Y no responde con nada más. El tipo ahí va a poder comprar bienes, va a poder comprar un nuevo auto, va a poder comprar una casa, y eso queda excluido del desapoderamiento. Con lo cual, esto es importantísimo que lo sepan porque por eso digo, el proceso de quiebra muchas veces, que está visto como algo muy perjudicial, muchas veces puede ser muy beneficioso. Son famosas, porque siempre, bueno,
siempre están estas maniobras, son famosas ciertas maniobras de estudios de abogado, que agrupaban, por ejemplo, maestras. Ellos le decían, agarraban a 50 maestras, fíjense lo que hacen los abogados, y le decían, ustedes saquen préstamo, a todo lo que sea sobre la firma, sáquenlo. Vayan a, no sé, a este prestamista, al otro, endeúdense como puedan. ¿Qué hacían? Bueno, sacaban 100.000 acá, 50 acá, 80 acá, de eso me dan a mí el 30%. Y yo después le soluciono esta cuestión patrimonial. ¿Qué hacían los abogados? Bueno, una vez que sacaban toda la plata posible, presentaban la quiebra de estas 50 maestras. Claro, no tenían activos. Tenían que tener cuidado que no tengan mucho activo, que no tengan una casa, nada. O sin activo, o con un activo muy pequeño. Entonces le daban 30 al abogado, el abogado le hacía el trámite de quiebra, y lo que pasaba era que en la quiebra no se liquidaba nada porque no había, y solamente respondían con la porción embargable de salario durante ese año de inhabilitación. Al año, su sueldo quedaba liberado, no podía ser embargado, y de alguna manera se habían quedado con toda la guita, y en la quiebra no cobraba nada. Bueno, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, la ley dice, ahora vamos a ver cuando veamos el tema de la inhabilitación, que la inhabilitación, es decir, el plazo del desapoderamiento que duraba 1 año, se extiende si el fallido está sometido a un proceso penal. Lo que hacían los jueces era, bueno, ante esa maniobra, de alguna manera intentaban someterlo a un proceso penal para que se extienda el plazo de inhabilitación y que por lo tanto al menos sea más prolongado el plazo donde tenían que depositar la porción embargable. Pero bueno, en definitiva... Ahora, le hago una pregunta. ¿Usted conoce algún proceso penal que prospere por esto? Debe ser bastante complicado, ¿no? No existe. No existe. No existe, claro, claro. No existe. Claro, claro. No existe. Pero puedo afirmar Claro, que no claro. existe. Claro. Hay muchos casos, porque la ley, que ya no estamos yendo, pero la ley de concurso prevé que la quiebra sin activo, si yo pido la quiebra sin activo, importa una presunción de fraude, y por lo tanto después tiene que remitir el expediente a la justicia penal. Yo pido mi propia quiebra sin bienes para responder, de alguna manera se presume un fraude. El juez civil, ante esa situación, envía el expediente o los antecedentes al foro penal. Pero en el foro penal, como decís vos, Ricardo, jamás hubo una condena por este motivo. Con lo cual, bueno. Pero bueno, ya no estamos yendo del tema. A lo que voy es, lo que estamos viendo es efecto personal de la quiebra sobre la actividad laboral o profesional o artesanal del fallido. Como principio general, luego de la sentencia de quiebra, el fallido va a poder seguir desarrollando actividades de este tipo, con la particularidad de que va a quedar sujeto al desapoderamiento la porción embargable de lo que perciba por tales tareas. Bien, ahora, yo había dicho al comenzar la clase que había ordenamientos locales que también preveía restricciones o incapacidades personales. Y había dado el ejemplo de la ley de honorarios o de la ley que regula la actividad profesional de los abogados, la ley 51.000 o 5.177. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo se concilia estos ordenamientos provinciales que prevén incapacidades con esta normativa nacional que permite al fallido continuar con las actividades profesionales? Por ejemplo, la ley de abogados dice que el fallido por 5 años no puede cumplir labores profesionales. Se le va a ver suspendida por 5 años la matrícula. La ley de escribanos
dice por 10 años, o sea, el escribano no va a poder ejercer por 10 años, si está fallido. O sea, desde que declaró está 10 años. ¿Cómo conjugan esto? Estas incapacidades o inhabilidades previstas en los ordenamientos provinciales con esta norma del artículo 104 prevista en la Ley Nacional de Quiebra. ¿Alguno me puede resolver esta contradicción y cómo la resolvería? Si ustedes fueran jueces, se les presenta el fallido y les hace un planteo de este tipo, le dice, no, yo fui acá al colegio de abogados y me suspendieron la matrícula por esta ley provincial, pero yo tengo una ley nacional, la ley de quiebra, que me habilita a continuar ejerciendo la profesión. Yo plantearía la ¿Por qué no ir inconstitucionalidad. al colegio que me habilite la matrícula? Sí, Yo plantearía la Ricardo, inconstitucionalidad de la ley provincial. ¿por qué motivo? Estás orientado. Porque hay una ¿Por ley, qué motivo? hay una ley nacional que es la ley de quiebras, que regula específicamente la materia. Una ley provincial estaría no digo derogando, no es la palabra, estaría desconociendo una norma nacional, una norma de aplicación general. Con lo cual, Bueno, y puede ser. por Puede otra ser. parte, no solamente eso, el otro argumento que utilizaría es que en definitiva la imposibilidad del ejercicio de la profesión estaría vinculada con lo que yo decía hoy, bueno, un poco exagerando, lo transformaría en un muerto civil al profesional. Es decir, si no puede ejercer, no puede trabajar, no puede vivir. Está bien, le metés ahí otras Se me fue un poco garantías así. o derechos constitucionales, y está bien, podría ser. ¿Algún otro que se le ocurra cómo sería la solución? En definitiva, como yo lo veo y lo que se ve en algunos antecedentes que hemos tenido, o que hemos visto, no que hemos tenido, se puede resolver una cuestión, ante la colisión normativa, se resuelve por una inconstitucionalidad. El tema es determinar qué ley prevalece. Si prevalece la ley nacional de concurso y quiebra o la ley provincial. Una posibilidad es, como decía vos, Ricardo, hacer prevalecer, no por ser nacional la ley, sino quizás por una especialidad. Uno podría interpretar, bueno, está regulando una situación especial que es, bueno, la ley de quiebra regula la situación de fallido. Otros te podrían decir, sí, no, pero lo especial es la actividad profesional que está regulada por esta ley. Ya entras en un terreno medio raro. Pero bueno, me parece que por ahí podría llegar a andar. Plantear que la ley es especial para regular los efectos sobre el fallido, entonces prevalece la ley especial por sobre una genérica. Bueno, podría llegar a andar, sobre todo metiendo cuestiones relativas al derecho de trabajar y demás. Pero otros te podrían decir que la ley, o que este artículo de la ley de concurso es inconstitucional. ¿Por qué? Porque en realidad la nación puede regular todas las materias que hayan delegado por las provincias hacia la nación. Las provincias tienen una competencia originaria y le regulan o le ceden la facultad a la nación de regular sobre ciertas cuestiones determinadas. Esto lo tiene en el artículo 75. La Constitución Nacional. Entonces, se interpreta que la regulación de la actividad profesional no es una materia delegada a la nación, con lo cual es una materia reservada por la provincia, y por lo tanto, este artículo nacional se está de alguna manera metiendo en una competencia de la provincia, y hay algunos fallos que han resuelto en ese sentido, declarando la inconstitucionalidad del artículo 104. Haciendo prevalecer entonces la norma provincial. En definitiva, esto como para bajar un poco a la realidad estos artículos y que vayan viendo todas las cuestiones que se pueden dar en la práctica y cómo se pueden resolver. Lo importante que sepan es que hay una contradicción entre ordenamientos nacionales o provinciales y que esto se resuelve a través de un planteo de inconstitucionalidad
que puede resolverse a favor de una norma o a favor de otra, según el criterio que el juez tenga en el caso. ¿Está? Entonces, el efecto que acabamos de ver es el de, o lo que acabamos de ver es qué efecto produce la quiebra sobre la actividad laboral del fallido. Este artículo 104, en la segunda parte, dice que, bueno, como el fallido va a poder seguir trabajando, le van a venir o le van a ingresar dinero, y va a poder seguir contratando, realizando su vida normal, entre comillas, con lo cual también va a poder generar deudas, nuevas deudas, postfalenciales. Como cualquier persona, va a recibir un sueldo, o al menos la porción inembargable, y va a seguir viviendo y puede ser que se generen deudas postfalenciales. Lo que dice el artículo 104, segundo párrafo, es que los acreedores de esas deudas postfalenciales se van a poder cobrar del remanente de la primera quiebra y de los bienes que adquiera el fallido luego del cese de la inhabilitación. Recuerden que los acreedores prefalenciales se cobraban de los bienes existentes a la declaración de la quiebra y de los que ingresen, de los que adquiera el fallido hasta el cese de la inhabilitación. De todo esto se cobraban los prefalenciales. Y los acreedores postfalenciales se van a cobrar de los bienes que ingresen luego del cese de la inhabilitación y del remanente de la primera quiebra, de lo que sobre de la primera quiebra. ¿Está? Entonces dice el artículo 104 que dice que los acreedores postfalenciales van a poder iniciar incluso un nuevo concurso o una nueva quiebra, pero el activo va a estar conformado por eso, por el remanente de la primera y por los bienes que ingresen luego del cese de la inhabilitación. ¿Está claro? Como ven, se dice que se hace un desdoblamiento de patrimonios. Va a haber un patrimonio especial afectado a la quiebra. Y va a haber luego un patrimonio general que va a estar afectado a las obligaciones postfalenciales. ¿Está claro esto? Entonces, este es el régimen del artículo 104. Se puede seguir laburando, qué sé yo. Voy a poder percibir la porción inembargable de mi salario. La porción embargable va a estar sujeta al desapoderamiento hasta que cese el desapoderamiento, que cesa cuando cesa la inhabilitación, que en principio es una. Todo eso va a estar sometido al proceso falencial. Por eso va a ser la garantía de cobro de los acreedores prefalenciales. Si se generan creencias postfalenciales, se van a cobrar de lo que ingrese luego del levantamiento de la inhabilitación o del cese de la inhabilitación y del remanente de la primera quiebra asesorada. Y esto es importantísimo porque ustedes van a ver en un fallo Ángel Barreiro, ahora lo vamos a ver un poquito más en específico cuando veamos inhabilitación, pero Ángel Barreiro es un caso donde había un fallido que había heredado bienes. Bueno, el tipo estaba fallido. Fallece su padre, hereda bienes. Entonces, es importante determinar cuándo se produce el fallecimiento, porque de acuerdo a cuándo sea el momento en que esos bienes ingresen al patrimonio del heredero fallido, va a determinar si queda sometido a la quiebra o no. Yo dije de que por la quiebra, o que quedaba sometido a la quiebra, todo el activo existente hasta la declaración de quiebra y de todo el activo que ingrese hasta la rehabilitación. Con lo cual, si yo heredo un bien en este periodo, todo ese activo va a estar sometido a la quiebra. Ahora, le hago una pregunta en este punto. Cuando estamos hablando de este ejemplo en particular,
Si el tipo no abre la sucesión y espera, los bienes nunca ingresaron. O se toma de la fecha de fallecimiento del causante. No, ¿cómo es? El Código Civil y el Código Civil y Comercial dice que a partir del mismo momento, del mismo instante de fallecimiento, Ah, bien, vos, bien. Al efecto de la quiebra se toma ese momento. Bien. lo que dice la normativa de fondo civil y comercial dice que vos desde el mismo instante de fallecimiento Claro. sos sucesor de los Sí, sí, bienes sí. que heredás. No es necesario que se dicte la declaratoria de heredero, porque la declaratoria de heredero simplemente es una sentencia declarativa. Sí, sí. Entonces, Está bien. yo tuve oportunidad de ver un expediente que tramitó en el juzgado 9, donde el fallido tenía un edificio de departamentos. Tenía un montón de departamentos de un edificio. O sea, el activo, lo que se estaba liquidando era ese conjunto de edificios, de departamentos. Toda la quiebra había llevado como 10 años intentando liquidar esos bienes, preparación de subasta, qué sé yo. En un momento cambia de abogado. Y se presenta un abogado que sabía de quiebra, a diferencia del anterior. Y el abogado dice, no, pero escúchame, si todos esos departamentos vos los heredaste, y tu padre falleció dentro del año posterior a la sentencia de quiebra. Perdón, luego del año de la sentencia de quiebra. Con lo cual, ese activo, eso que vos heredaste, no se incorpora a la quiebra, no es materia liquidable. Claro. El desapoderamiento cesa cuando cesa la inhabilitación. O sea, estaba excluido el desapoderamiento, porque el padre había fallecido luego del vencimiento de ese plazo de un año. Entonces, quedó fuera de la quiebra todo ese edificio de departamento, con lo cual, fíjense lo importante que es conocer lo que es el régimen de concurso de quiebra, no solo para un caso en particular, sino porque te da una visión mucho más amplia y te permite solucionar un montón de cosas. Imagínense cómo se le paga a ese abogado, ¿no? Un abogado que viene y te soluciona ese problema, bueno. Así que bueno, entonces, el régimen es ese, puede seguir trabajando, sin perjuicio de que esta porción embargable queda sometida al desapoderamiento mientras dure el desapoderamiento, y las deudas que se generen con posterioridad pueden dar lugar a nuevos reclamos o incluso a nuevos procesos universales, pero cuyo activo va a ser los bienes remanentes de la primera quiebra o los que adquiera el fallido luego del cese de la inhabilitación. Bueno, bien, conjugado con esto, tenemos que ver que la ley, si bien permite desarrollar este tipo de tareas profesionales, artesanales o en relación de dependencia, sí limita la realización de actos relacionados con el ejercicio del comercio o relacionados con la integración de sociedades. El artículo 238 regula o limita al fallido a desarrollar este tipo de actos. Si bien podés ejercer esa tarea que venimos viendo, no podés desarrollar actividad comercial ni ser parte o digamos, desempeñar funciones en entes societarios. Específicamente el artículo 238 dice el inhabilitado, dice, no puede ejercer el comercio por sí o por interpósita persona, es decir, a través de un intermediario, ser administrador, gerente, síndico, liquidador o fundador de sociedades, asociaciones mutuales y fundaciones. Tampoco podrá integrar sociedades o ser factor o apoderado con facultades generales de ella. Es decir, permite desarrollar actividades del 104, pero limita a esas que están relacionadas con el comercio o con la integración de sociedades. No integración como socio, eso puede ser socio. No permite cumplir estas funciones societarias.
Y a esto es a lo que se llama la inhabilitación. Entonces acá entramos en otro de los efectos, que algo hemos visto que es el efecto que produce, quizás es el mayor efecto personal de la declaración de quiebra sobre el fallido, que es que lo inhabilita por ese plazo de un año que dijimos. Entonces el fallido, por ese año, en principio, no va a poder desarrollar estas tareas relacionadas con el comercio o social. Bien, entonces, entrando a analizar en específico este efecto. Dice la ley, a partir del artículo 234, dice que la sentencia de quiebra provoca la inhabilitación, es decir, la imposibilidad de desarrollar estas tareas del fallido, a lo que se extiende los socios con responsabilidad ilimitada por el 160 segundo párrafo, y también se inhabilita para realizar estas funciones a los integrantes del órgano de administración de la sociedad fallida en caso de que los haya, en caso de que se trate de una persona jurídica, digamos. Y se ven inhabilitados no solo esos integrantes del órgano o administradores que desempeñan funciones al momento de la declaración de quiebra, sino los que se hayan desempeñado con anterioridad desde el inicio de la asignación de pagos del fallido. Entonces, la ley dice, o prevé el mayor efecto personal, el más importante, que es el de la inhabilitación, regulando que a partir de la declaración de quiebra, de manera automática, el fallido no va a poder desarrollar el comercio ni por sí, ni por un representante o intermediario, ni cumplir esas funciones societarias que prevé el artículo 238. Al hablar del fallido, eso también se extiende a los socios con responsabilidad ilimitada, tampoco esos socios van a poder desarrollar esta función. Y a su vez se extiende también a los administradores, en el caso de que los haya. ¿Y qué administradores? No solo los que existan al momento de declararse la quiebra, sino los anteriores, que hayan desempeñado funciones desde que esa sociedad ingresó en cesación de pago. Todos esos administradores se van a ver afectados por este régimen de inhabilitación. ¿Está? Entonces sabemos qué es la inhabilitación o qué genera, qué es esta limitación en cuanto al desarrollo de estas actividades, y sabemos a quiénes afectan: fallido y por consiguiente a los socios ilimitadamente responsables, y a los administradores, con la particularidad que también se extienden a los administradores preferencial o que estaban en funciones de manera previa a la declaración de quiebra. ¿Cuándo comienza? Estas son preguntas de examen, ¿eh? Inhabilitación lo tienen que saber. ¿Cuándo comienza el régimen de inhabilitación? Bueno, comienza de manera automática a partir de la declaración de quiebra. Salvo el supuesto de los administradores que se desempeñaron de manera previa a la quiebra. En todos los casos es de manera automática. Fallido, socios ilimitadamente responsables y administradores existentes al momento de la declaración de quiebra. Todo automático. Pero los anteriores, que cesaron al momento de la declaración de quiebra, no se puede producir de manera automática. ¿Por qué? Porque primero tenemos que saber cuándo se inició la cesación de pagos para ver qué administradores quedan comprendidos en ese periodo. Entonces lo que la ley dice es, respecto de ellos, se cuenta o comienza una vez que se determina cuándo inicia la cesación de pagos.
esa determinación o el procedimiento para esa determinación está prevista en el artículo 117. Un procedimiento para determinar cuándo inicia la cesación de pago. Una vez que queda firme la sentencia que determina en qué fecha inició la cesación de pagos, a partir de ahí automáticamente se computa el año respecto de eso. A ver, entonces, alguno que haya entendido, dígame entonces, pregunta de examen, ¿cuándo comienza este efecto personal importantísimo de inhabilitación? ¿Alguno me lo responde? Con la declaración de quiebra. Para los fallidos, al momento de la declaración de quiebra, comienza con la declaración de quiebra. Para los Claro. que fueron anteriores, se determina a partir de que queda firme la resolución, la sentencia de la cesación de pago. Ahora, está Claro, bien. Con respecto a eso que dice... Sí, está bien. Con respecto a eso que dice Pablo, en el caso de una quiebra que derivada de una quiebra indirecta por incumplimiento, Dejamos un segundito. ¿cómo tomamos Ricardo. la cesación de pago? Perdón, sí. Está claro. Pablo, la respuesta que vos dijiste está bastante bien, pero tenés que distinguir. El fallido siempre desde la declaración de quiebra. De los administradores, claro. Los administradores, ahí tenés que hacer esa distinción. Los administradores que se desempeñan al momento de la declaración de quiebra, también a partir de ese momento de manera automática. Pero los administradores que cesaron en sus funciones, pero que ejercieron desde que se inicia la cesación de pagos, por este periodo anterior, no comienza de manera automática. Es necesario primero determinar cuándo se inicia la cesación de pagos, y una vez que queda firme esa determinación, recién ahí se computa el año. ¿Está? Y acordate que cuando hables del fallido, también incluía a los socios con responsabilidad ilimitada. A la pregunta de Ricardo, vos decías si precede un concurso. Sí. Evidentemente, Claro, si precede un cuando el concurso, incumplimiento, cuando es necesario establecer, claro, cuando hay incumplimiento, en el caso de los administradores se toma la cesación de pago que tuvo en cuenta el síndico dentro del periodo concursal, o cómo jugaría eso. ustedes recuerden que en el artículo 39, cuando hablaba del informe general, el síndico tenía que indicar la Claro. fecha de inicio de la cesación de pagos, porque eso tiene ciertos efectos. Bueno, Esa este sería caso, esa sería la fecha inicial para los administradores, en la quiebra posterior, digamos. esa determinación de la fecha Sí. inicial de cesación de pagos, la que en definitiva resuelva el juez, Sí. en base a lo que diga el síndico, va a marcar el límite a considerar a esos efectos. Está Todos bien. los administradores que se hayan desempeñado desde esa fecha hasta la declaración de quiebra y cesaron, todos esos van a estar inhabilitados, pero su inhabilitación no comienza de manera automática de la declaración de quiebra. Comienza en un momento posterior, es decir, a partir de que se determina la fecha inicial del estado de cesación de pago, de ahí para adelante. ¿Está? Guarda con esto. Entonces, esto es importante y todos los exámenes, en su mayoría, van a tener preguntas de inhabilitación. Porque se relaciona con el desapoderamiento, bueno, es importantísimo. Bueno, entonces, sabemos a quiénes afecta, qué implica y cuándo comienza, haciendo las distinciones que acabamos de hacer. ¿Cuánto dura? En principio dura un año. Entonces, siempre va a durar un año desde que comienza, ¿no? Para los que comenzó de manera automática va a durar un año desde la declaración de quiebre. Para los que fue necesario determinar la fecha inicial de la acción de pago va a ser desde la firmeza de esa determinación un año. De acuerdo a cuando comience se computa el año. Pero la ley prevé que esa inhabilitación puede ser dejada sin efecto o puede reducirse el plazo si prima facie o si verosímil
verosímilmente, se logra justificar de que ese sujeto, de que el fallido o el inhabilitado, no está sometido a un proceso penal. Es decir, si bien la inhabilitación dura un año, esa inhabilitación puede ser reducida, ese plazo puede ser reducido, o incluso dejar sin efecto, disponer que el fallido no esté más inhabilitado, siempre y cuando se logre demostrar, prima facie o verosímilmente, que no hay un delito penal, que el fallido no está sometido a un delito penal que necesariamente tiene que estar relacionado con la insolvencia de que estamos hablando. Tiene que ser un delito penal de defraudación a raíz de maniobras relacionadas con su actividad. Si el tipo mató a su vecino, bueno, no me interesa ese delito penal a estos efectos. El juez entonces lo va a poder reducir el plazo, dejarse el efecto, siempre y cuando el inhabilitado no esté sometido a un proceso penal de defraudación o relacionado con los motivos que dieron origen a este proceso de quiebra. ¿Está claro? Sí, en este caso, doctor, ¿tiene que haber un planteo del fallido o puede ser una resolución de oficio del juez? El juez puede indagar que no haya ninguna consecuencia penal. Normalmente es un planteo del fallido, me imagino. Sin planteo de parte, el juez no te lo va a resolver. Bien, bien. O sea, no opera de pleno derecho la cuestión. Sí, está bien, entiendo, sí, está claro, está claro. Hay un planteo de Digamos, parte la necesario. reducción o la supresión, evidentemente tiene que ser a pedido de parte, Claro, indicando claro, los motivos y justificando que no está en curso o sometido a un proceso penal. claro. Ningún juez te lo va a hacer de oficio. Bueno, creo yo que Está bien, tampoco podría. está bien, está bien. Bueno, entonces, el plazo de un año de inhabilitación puede ser reducido o dejado sin efecto o suprimido. Pero también puede ser prorrogado o extendido, o si cesó, puede recobrar su vigencia. ¿En qué casos? Bueno, si es sometido a proceso penal. Por ejemplo, el fallido, inhabilitado de pleno derecho a partir de la sentencia de quiebra, se le inicia un proceso penal por defraudación, bueno, esa inhabilitación que en principio cesaba al año va a continuar. Si el inicio del proceso penal es luego de vencido el año, es evidente que esa inhabilitación cesó, pero puede recobrar su vigencia por el inicio de ese nuevo proceso penal. Entonces, importante, es muy fácil de entender, esta inhabilitación puede ser reducida o dejada sin efecto, o extendida, o puede retomar su vigencia, una vez que haya cesado, puede recobrar vigencia si está sometido a un proceso penal. ¿Se entiende? Algunos autores entienden que considera que está sometido a un proceso penal no solo con una denuncia, sino a partir de la indagatoria o de la declaración indagatoria, que es cuando el sujeto adquiere la calidad de imputado, no una cuestión penal, pero no importa. Digamos, es importante que sepan que no alcanza para que el tipo quede mantenerlo inhabilitado sin una sola denuncia. Es necesario que esa denuncia tenga una seriedad que lleve a que el juez lo impute y le tome declaración indagatoria. A partir de ahí sí se daría este supuesto de extensión o de toma no sé, retomación no se dice, de vigencia, pero bueno, usted se entiende lo que dice. Así que bueno, sabemos lo que es la inhabilitación, sabemos a quiénes afecta, sabemos cuándo comienza, con esta particularidad para los administradores, sabemos cuánto dura, en principio un año,
Pero ese plazo de un año puede ser reducido, suprimido, aunque también puede ser extendido y puede retomar su vigencia. ¿Está claro? Si retomara vigencia, ¿hasta cuándo va a mantenerse? O si se extendiera, ¿hasta cuándo va a mantenerse? Hasta el sobreseimiento o la absolución en penal, o hasta el cumplimiento de la accesoria. Es decir, hasta que sea considerado sobreseído, o inocente, o absuelto, o hasta que cumpla la condena penal. ¿Está claro? Bien, ese es lo que acabamos de ver es hasta cuándo entonces dura la inhabilitación. Y una cosa muy importante es que entiendan lo que dije al principio de la clase, o hace un rato, cuando hablaba de que el cese de la inhabilitación, de que venimos hablando, hasta cuándo dura, es importantísimo. ¿Por qué? Porque ¿qué produce el cese de la inhabilitación que venimos viendo? Esto de que dura un año, pero puede ser reducido o extendido, puede retomar vigencia. ¿Por qué es importante? Pues No solo porque rehabilita no solo porque a partir de ese momento el fallido va a poder realizar esas actividades comerciales y demás, sino porque ¿qué efecto produce sobre el activo? Porque dije que marca el fin del desapoderamiento, el cese de la inhabilitación. Este plazo de un año, que puede ser reducido, prorrogado, nos va a marcar hasta cuándo rige el desapoderamiento. Claro. Es decir, hasta cuándo los bienes que ingresen van a estar afectados a la quiebra. Si yo logro hacer cesar la inhabilitación, va a cesar consecuentemente el desapoderamiento, con lo cual los bienes que ingresen con posterioridad van a estar excluidos de esa quiebra. Entonces es importantísimo el régimen de inhabilitación. Entonces, el cese de la inhabilitación marca el fin del desapoderamiento pleno falencial. ¿Está claro? Luego del cese, todo lo que ingrese posterior es ajeno al activo del cual se van a cobrar los acreedores falenciales. Por último, en cuanto a inhabilitación, sepan de que el cese se produce automáticamente y de pleno derecho al año, salvo que existan supuestos de extensión, esto que hemos visto si está sometido a proceso penal. Es decir, que se entiende que automáticamente no es necesaria una declaración del juez, automáticamente al año cesa la inhabilitación, salvo supuestos de prórroga, con lo cual, si ingresa un bien, aunque no haya declaración judicial de cese de inhabilitación, si ingresa un bien luego del año, ese bien queda excluido del desapoderamiento. Este es el típico caso del edificio que hemos visto. No había declaración de cese de inhabilitación. El juez nunca se había pedido sobre eso. Pero como el padre había fallecido luego del año y la inhabilitación había cesado automáticamente al año, ese bien estaba excluido del desapoderamiento. ¿Está? Y sobre esto es el fallo Ángel Barreiro, tiene mucha relación con esto, es algo muy similar. Y sobre esto van a tener que realizar un trabajo práctico. ¿Está? Entonces, inhabilitación, sepan, importantísimo, ¿qué genera? Esa limitación en cuanto a esas actividades previstas en el artículo 238. ¿A quiénes afecta? Distinga el tema de los administradores y si es del fallido de los socios ilimitadamente responsables. Sepan cuándo comienza, teniendo en cuenta esta distinción. Cuánto dura y cuándo consecuentemente cesa. Y qué efectos produce sobre el desapoderamiento. Y sepan, importantísimo, que cesa de manera automática, sin necesidad de una declaración judicial, salvo el supuesto de prórroga. Bien, por último, dos palabritas para completar los puntos del programa.
la ley incluye en esta bolilla lo que serían los efectos, o qué sucede cuando el fallido fallece. ¿Qué sucede cuando el fallido se muere? ¿Qué efecto se produce en el trámite de la quiebra? Bueno, lo que dice la ley, en definitiva, en dos palabritas, que la muerte del fallido no afecta los trámites ni los efectos de la quiebra. O sea, el proceso va a continuar, no importa que el tipo haya fallecido. Bueno, evidentemente no se pueden ver beneficiados los herederos por un fallecimiento. El proceso de quiebra sigue. Y lo que dice la ley en el artículo 105 es que sigue, pero los herederos deben unificar personería en el trámite de la quiebra. Es decir, si hay muchos herederos, no se van a poder presentar todos individualmente en el trámite de quiebra y hacer la petición que a cada uno se le ocurra, sino que todos se tienen que organizar y designar un representante, ¿sí?, para que de alguna manera exprese la voluntad conjunta de todos los herederos. Entonces, a la quiebra se van a tener que presentar todos juntos y hacer la misma petición. Resuelvan entre ustedes cómo se ponen de acuerdo, pero una única voluntad tiene que haber. Si no, tener una petición de cada heredero es un lío. Entonces la ley dice, la muerte del fallido no afecta ni los efectos ni los trámites de la quiebra, el proceso continúa, lo único que tienen que hacer los herederos es unificar personería, organizarse para unificar personería y presentarse en la quiebra a través de un representante único. Esto es lo que prevé el artículo 105. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo sigue el sucesorio? ¿O qué pasa en el sucesorio? Y acá surgen varios interrogantes relativos a qué trámites se pueden hacer o no en la sucesión. Y surgen interrogantes respecto de la competencia. ¿Quién es el juez que va a entender en el sucesorio? Entre otros. En lo que a nosotros nos interesa, sepan de que la sucesión va a continuar hasta la declaratoria de herederos. Pero este artículo 105 dice que en la sucesión, el juez de la sucesión no va a poder tomar medidas sobre los bienes componentes del acervo hereditario, porque esas medidas las va a adoptar el juez de la quiebra. Lo único que va a poder hacer el juez del sucesorio es continuar con el trámite hasta la declaratoria de herederos, es decir, hasta determinar quiénes son los herederos y resolver, en su caso, quién va a representar en la quiebra a los herederos. Nada más. La tercera etapa del sucesorio, que sería la inscripción de los bienes a nombre de los herederos, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque esos bienes están afectados a la quiebra. ¿Está claro esto? Entonces, el juez de la sucesión solo declara heredero y se ocupa de designar un representante de los herederos para que actúe en la quiebra. Como esos bienes forman parte del acervo, o como los bienes que forman parte del acervo hereditario forman parte del activo de la quiebra, el juez del sucesorio no va a poder tomar ninguna medida respecto a esos bienes. En su caso, el que lo va a tener que adoptar es el juez de la quiebra. Ahora, perdón, al efecto de la rehabilitación, si hay bienes, por ejemplo, en el acervo hereditario que generan utilidades, al año dejan de, esos ingresos, por ejemplo, dejan de pertenecer a la quiebra, quedan liberados. ¿Podría ser así? Y vos decís, a ver, para que no te llevo a entender, por ejemplo, Si ¿cómo hubiera sería el bienes, caso? si hubiera bienes en el acervo hereditario, bueno, que van a formar parte de la quiebra, pero que generan utilidades, transcurrido el Todo año, eso tiene que ser liquidado. transcurrido el año donde se hubiera generado la rehabilitación,
el producto o lo que generan esos bienes queda fuera del proceso, queda fuera de la quiebra, ya no pertenece Entiendo. al activo de la quiebra, digamos. Esto sería supuestamente, un ejemplo sería, bueno, el fallido hereda un inmueble, ese Claro, inmueble estaba alquilado. claro, Bueno, ¿qué se hace en la quiebra? En la quiebra, ese bien, o sea, se dispone la liquidación de ese bien. Puede suceder que la liquidación demore más de un año, pero todo lo que genere ese bien, como está sometido a la quiebra, también va a ingresar, en este caso los alquileres van a ingresar a la quiebra. claro, Lo que estaría excluido son los bienes que ingresen luego. Pero está a mi bien, modo de ver, en ese caso, como es un bien sometido a la liquidación, entiendo que los alquileres en ese caso también se someterían a lo que sería la masa liquidada. claro, Es está una bien, cuestión para pensar un poquito más. está bien, está bien. Gracias, Uno doctor. podría decir, bueno, el fallido no perdió la titularidad, en Claro, cuyo caso son bienes que están ingresando con posterioridad. Bueno, me genera alguna duda, puede llegar a traerme alguna duda eso, ¿no? En principio yo buscaría que ingresen a la quiebra, claro, pero bueno, podría analizarse, habría que pensar un poquito más. Bueno, bueno. Gracias, doctor. ¿con qué estábamos entonces? Ah, con el tema de la sucesión. Decía que en el sucesorio solo se dicta declaratoria, se designa un representante, el juez del sucesorio no va a poder entonces realizar actos sobre esos bienes, lo va a tener que realizar el fallido, el juez de la quiebra. Y el otro tema que quedó pendiente es si existe foro de atracción entre ambos procesos, o cuál es el juez competente. ¿A ustedes cuál se le ocurre que puede ser el juez competente? El juez de la... Ustedes saben que la quiebra provoca foro de atracción. Al igual que en concurso, en la quiebra hay un foro de atracción. Pero no Hay un hay juez respecto del servicio. sucesorio. Exacto. No está previsto el foro de atracción respecto de un proceso universal como el sucesorio. Ustedes saben que la sucesión, conforme la normativa del Código Civil y Comercial, también ejerce foro de atracción. Es un proceso universal que ejerce foro de atracción. Pero tampoco está previsto que se atraiga o que el sucesorio atraiga a la quiebra. Entonces, la respuesta sería, no hay foro de atracción entre ambos procesos, con lo cual ninguno ejerce foro de atracción respecto del otro. En principio, los dos procesos van a tramitar en el juzgado que corresponda. En la quiebra va a tramitar el juez competente conforme a la regla del artículo 3, que hemos visto, el juez competente de la quiebra. Y el juez del sucesorio va a ser el competente, conforme a la normativa del Código Civil y Comercial, va a ser el juez competente es el del último homicidio causante. Con lo cual, no hay foro de atracción entre ambos procesos. Aunque en la práctica se han encontrado fallos que dicen de que es conveniente que intervenga un único juez en ambos procesos y por razones de funcionalidad o economía procesal se juntó ambas causas ante un mismo juez. Generalmente haciendo prevalecer el juez de la quiebra. O sea, que la sucesión venga al juez de la quiebra y no que vaya toda la quiebra al juez de un sucesor. Pero como respuesta es, no hay foro de atracción, cada uno va a tener su propia competencia. ¿Está? Bueno, entonces esos son los efectos que provoca la quiebra o que provoca el fallecimiento del fallido, ¿eh? Y son los efectos que provoca sobre el procedimiento de quiebra. Lo mismo sucede en el caso de que el fallido se incapacite o se inhabilite. El mismo artículo dice que pasa lo mismo. Si se incapacita el fallido, bueno, no afecta los trámites de la quiebra y lo sustituye, entre comillas, lo sustituye el representante legal, el tutor o el curador que corresponde. ¿Está? Entonces, vimos efectos personales, hemos visto deber de cooperación,
interdicción de salida del país, interceptación de correspondencia, actividad profesional en relación de dependencia o artesanal del fallido, el régimen de inhabilitación, también relacionado con las actividades que puede realizar, y hemos visto los efectos que produce el fallecimiento del quebrado en el trámite de la quiebra. Todo esto es la bolilla 15. Si saben esto, y no es ya le digo, no es una pavada. Lo único que quizás puede traer alguna complicación es la inhabilitación. Pero tengan bien en claro lo que hemos visto de inhabilitación y sobre todo los efectos que provoca sobre el desapoderamiento. ¿Hay alguno que se haya sumado? A ver, como para el presente. Sí, yo, doctor. Nino. Yo creo que también, profe, y está un poco más tarde. Para verlo. Bueno, Y a mí no. vamos todos entonces. Listo. Quedó por decirle algo. La clase que tuvieron con el doctor Colandrea, con Jorge Colandrea, me dijo que se le cortó la conexión. En el medio de la clase, cuando estaba dando recursos, se le cortó la conexión y me dijo que él va a tener que dar una clase el 25, donde va a empezar tratando lo que le quedó sin dar, que fue conversión de la quiebra en concurso preventivo. Así que nada más. A mí no Buenas sé noches. si me tomó la asistencia, profe. Sí, Aranaga está presente. Está presente. Sí. Bueno, muchas gracias. Entre Nos vemos la tarde. próxima. Gracias, profe. Gracias. Gracias, buenas noches.